Bien, chicos, buenos días nuevamente. Vamos a iniciar ahora sí con, con el tema de esta clase. Eh, Nada más para hacerles la aclaración que a partir de esta, de esta sesión, pues ya vamos a estar utilizando la cuenta institucional que nos proporciona la universidad para estas reuniones. Ajá. Eh, la única diferencia es que, bueno, pues obviamente como la cuenta es institucional, pues en el apartado donde tendría que aparecer mi nombre, pues aparece el de la cuenta que nos proporciona, ¿sale? Pero bueno, vamos a estar trabajando con ella, la modalidad va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Y con el beneficio que pues no se nos va a estar cortando la, la clase para que no tengamos ningún problema. Bien, entonces vamos a iniciar con el tema. Les voy a compartir la pantalla para que sigamos la información. Bien, ¿ya pueden ver la presentación? Ya, profe. Ok, gracias. Ya, profe. Bien, entonces, bueno, antes de iniciar, perdón, eh, ¿alguien ha tenido problema con la plataforma, con las actividades? No, todo bien. Me parece que esta semana, no recuerdo si fue esta semana o la anterior, se incorporaron otros compañeros, no sé si ellos hayan tenido alguna situación, bueno, no sé si estén conectados para empezar. Bueno, parece que no. De todos modos, si tienen alguna situación, pues ya saben, lo pueden encontrar en la plataforma y mandar un mensajito. Ok, entonces el tema que vamos a revisar es el de la toma de decisiones en economía. Vamos a ver principalmente la toma de decisiones, ¿sí? Y la vamos a relacionar, vamos a ver qué tanto influye en el aspecto económico de una empresa. Vamos a ver, pues obviamente su concepto, el proceso. Vamos a ver también eh, las condiciones que son eh, más recurrentes al momento de tomar una decisión empresarial y también algunos elementos, ¿no? O variables que intervienen al momento de que nosotros vamos a tomar esa decisión. Ok, entonces, primero, ¿quién nos ayuda, por favor, con la lectura de esta diapositiva? Si quieren yo. Sí, por favor, Susana. Dice, toma de decisiones. Es el proceso mental para elegir de entre varias opciones, la que sea mejor para nuestros intereses. Proceso de toma de decisiones. Identificación de problema o diagnóstico. Elaboración y evaluación de alternativas. Elección, implementación y control. Perfecto, muchas gracias. Bien, primero entonces nos marca el concepto de la toma de decisiones, que nos dice que es un proceso mental en el cual nosotros vamos a elegir, ¿sí? ¿Qué vamos a elegir? Pues una de las opciones que tengamos. Una de esas opciones vamos a elegir, vamos a definir, vamos a estudiarla y eh, al final de cuentas eh, tomar la decisión por aquella que sea mejor para nuestros intereses, dependiendo de lo que queramos, dependiendo de los recursos que tengamos, lo que queramos alcanzar, eh, es que vamos a tomar esa decisión y es que vamos a elegir la alternativa más viable. Aquí nos marca también después un proceso de 4 pasos en el cual nosotros podemos tomar una decisión más estructurada, ¿no? Con una mejor evaluación, no solo tomar la decisión por tomarla o decidirnos por algo que ni siquiera conocemos, sino evaluando toda la situación. Primero nos dice que debemos identificar el problema,
o situación y realizar un diagnóstico, ¿sale? Es decir, si nosotros tenemos un problema, pues obviamente lo queremos solucionar, lo queremos resolver, y para ello pues debemos realizar todo un diagnóstico que nos permita obtener la mayor cantidad de información posible acerca de ese problema, cómo se origina, dónde se origina, a quiénes afecta, por qué afecta, eh, cuánto tiempo lleva ese problema presentándose, en fin, toda la información necesaria para para ese problema, ¿sí? Y obviamente toda esa información nos va a permitir diagnosticar eh, nuestros, eh, nuestros alcances o nuestros objetivos, ¿no? Ok, entonces nos vamos a centrar en esto porque queremos alcanzar esta meta. Ajá. Eh, no solamente puede ser un problema, sino una situación en la cual nosotros queramos mejorar. Tal vez no tenemos ningún problema, ninguna dificultad, pero creemos que en determinada situación podemos hacerlo mejor, podemos tener un avance. Entonces, ahí también podemos aplicar este proceso de toma de decisiones. Ya que tenemos toda la información y un diagnóstico sobre ese problema, entonces ahora vamos a elaborar y evaluar alternativas. Ajá. Es decir, ya sé qué es lo que tengo que hacer, ya sé qué es lo que está pasando, entonces empiezo a ver cuáles son mis opciones, cuáles son mis alternativas para ponerle fin a ese problema o mejorar esa situación. Aquí hay que ser muy conscientes y estar muy congruentes también en la parte que únicamente voy a considerar eh, alternativas que me sean viables. Ajá. Puede ser que para resolver un problema podemos tener cientos o miles de opciones, pero no todas están a mis alcances, no todas están dentro de mis posibilidades. Por lo tanto, yo únicamente voy a considerar aquellas que sí pueda llevar a cabo. Ajá. Ya elaboré las alternativas, ya sé cuáles son mis posibles soluciones, tengo que evaluarlas, ¿sí? Tengo que evaluarlas de acuerdo a unos criterios que para mí son importantes, ¿sí? Que para la empresa son importantes o que para la situación o problema son las más viables. Eh, por ejemplo, puede ser el tema de costos, ajá, cuánto me va a costar tomar esa decisión. Puede ser el tema de recursos disponibles, ajá, cuántos recursos de los que yo tengo me van a, más bien los tengo que designar a esa situación, eh, en cuánto tiempo va a quedar solucionado, ¿vale? Entonces, existen varios criterios que me van a permitir evaluar esas alternativas, ¿vale? Para posteriormente pasar a la elección. Pues sí, ya que evalué todas las alternativas, ahora sí decido cuál de ellas es la que voy a implementar, es la que en estos momentos es más viable, como decíamos, de acuerdo a los criterios que yo definí. Ya que elegimos, ahora sí pasamos a la implementación y control, ¿sale? Llevar a cabo esa decisión, implementar todas y cada una de las acciones que representa esa elección y tener un control de la misma. Si yo nada más implemento, si yo nada más llevo a cabo las acciones de esa decisión y no las estoy monitoreando, pues entonces no voy a saber si realmente está funcionando o no. No voy a saber si realmente estoy obteniendo los resultados que yo imaginé o sigue todo igual, o incluso puede ser hasta peor, ¿no? Si todo va bien, pues entonces quiere decir que tomé una decisión adecuada, que la estoy implementando también de manera adecuada, pero si no, entonces tengo que replantearme todo este proceso de la toma de decisiones. Como les decía, para poder evaluar las alternativas o los caminos posibles de solución que yo tenga, tengo tengo que calificarlas de acuerdo a unas variables, ¿sí? Y esas variables las va a definir la misma empresa o la persona que vaya a tomar la decisión. Pero generalmente para las empresas esto es lo que más les importa. Ajá, estas son las variables que se tendrían primero que considerar. La primera es que esa decisión nos ayude a maximizar utilidades, es decir, que nos permita obtener una ganancia económica. Ajá. Siempre y cuando esa decisión nos ayude a obtener más dinero, a obtener mayor utilidad, pues entonces va a tener un punto a favor, ¿no? Va a ser una de las opciones
principales a considerar. Si no se puede que nos ayude a ganar más dinero, pues entonces por lo menos que nos ayude a ahorrar, ¿sí? Que nos ayude a no tener unos costos muy elevados, ¿sale? Entonces, si no me permite ganar, por lo menos que me ayude a invertir o a que mis costos se reduzcan. Si no se puede ninguna de las dos, entonces por lo menos que esa alternativa eh, nos ayude a ser asertivos, ¿sale? Es decir, que exista una congruencia entre lo que hacemos y lo que pensamos. Más claro, es decir, que la decisión o las acciones que vamos a implementar nos permitan ser congruentes con nuestros valores, con nuestras políticas, con nuestra filosofía organizacional y que no la traicionemos, ¿no? Entonces, que por lo menos sea congruente esa decisión entre lo que pensamos y lo que vamos a hacer, ¿sale? La idea es que obviamente esa, esa, esa decisión pueda contar con esas tres variables, pueda cumplir con tanto con maximizar utilidades como reducir costos y a la vez nos permita ser congruentes y asertivos, pero difícilmente vamos a encontrar las tres en una. Ajá, entonces ahí es donde la empresa o la persona que toma la decisión tiene que definir la prioridad de estas tres variables, ¿no? Les repito, son las principales, pero la empresa puede definir más, puede definir otras, y de igual manera va a tener que darles prioridad a cada una de ellas. Ajá. Eh, ok, aquí viene explicado lo de precisamente eso, lo de maximizar utilidades, reducir costos, y la asertividad, pero bueno, ya las mencionamos, nos vamos a saltar para avanzarle más rápido, ¿sale? Ok, ya que sabemos cuáles son nuestras variables o las variables principales que le preocupan a una empresa en la toma de decisiones, vamos a ver ahora las condiciones en las que se puede tomar esa decisión. ¿Quién nos ayuda, por favor, con la lectura de esta diapositiva? Yo. Sí, ¿Sí me escucha, profe? sí, Litsi, adelante. Ok. Toma de decisiones en condiciones de certidumbre. Condición de certeza. Es la situación en la que conocemos al 100% los resultados que se van a obtener al tomar una decisión. Es la situación ideal para la toma de decisiones, sin embargo, no es la más habitual. Se trata de elegir el curso de acción que va a proporcionar los mejores resultados. Ok, gracias, Litsi. Bien. La primera es la condición de certidumbre o certeza, ¿sale? Que es lo mismo. Nos dice que en esta condición, o en esta situación, que nosotros tomamos la decisión, sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Sabemos cuál va a ser el resultado. Ajá. Nos dice que, pues, obviamente sería una situación ideal para tomar una decisión, pero, pues, siendo realistas y más en el ámbito empresarial, pues es la situación que menos se va a estar presentando. Ajá, si no es que nunca. A menos de que sea una toma de decisiones muy sencilla. Ajá. Este tipo de condición de certidumbre o certeza, generalmente la vamos a ver más amplificada, ejemplificada eh, en una toma de decisiones más personal, ajá, más o de menor riesgo o de menor problema, ajá, o incluso puede ser en situaciones muy obvias, ajá, que no requieran de mayor problema. Nos dice que si vamos a estar en una condición de certeza, pues únicamente tenemos que elegir la alternativa que nos proporcione mejores resultados, ¿no? Sería lógico. Si yo ya sé qué es lo que va a pasar, pues obviamente voy a hacer algo que, eh, que me deje los mejores resultados, o que me afecte menos, o que beneficie a todos, que me deje mayor ganancia. Ajá. Es únicamente lo que tengo que realizar. Incluso en esta situación, pues vaya, tal vez podríamos omitir algunos de los pasos del proceso de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué es lo que va a pasar. Únicamente tengo que revisar esos resultados y ver cuál es el que más me conviene. Ajá. Obviamente, como decíamos, esa situación o esa certeza difícilmente la vamos a tener
en un ámbito empresarial. Como aquí nos dice, pues estas son algunas de las características de esa condición de certeza. Nos dice que tenemos pleno conocimiento del resultado, ¿sí? Ya lo hemos mencionado. Y vamos a tomar la decisión que más nos convenga, ¿sale? Dependiendo de las variables que hayamos definido, puede ser la que nos deje mayor utilidad, que nos ayude a reducir costos, que el tiempo sea el menor, que la adaptación sea más fácil, en fin, las variables que hayamos definido. Ajá. Nos dice que debemos decidir las variables a considerar, pues sí, como mencionábamos, nosotros debemos definir las variables que creamos necesarias para esa toma de decisiones y nos hace al final la aclaración, ¿no? Este escenario casi nunca se presenta, solamente en decisiones muy sencillas o incluso hasta obvias. Ajá. Aquí tenemos algunos ejemplos que yo creo que mejor los vamos a dejar al final, ya que veamos todas las condiciones de certeza, riesgo e incertidumbre, para que podamos ver bien esos ejemplos. ¿Vale? Regresamos más al ratito. ¿Quién nos ayuda con la siguiente condición? Con la lectura de esta diapositiva. Si quiere yo, profe. Ok, por favor. Toma de decisiones en condiciones de riesgo. Esta situación se aproxima en mayor medida a las condiciones habituales de las empresas. El decisor, basado en la información y en su experiencia, asigna probabilidades de riesgo o situaciones de pérdida de las que depende la efectividad de su decisión, por lo que debe valorar la probabilidad de estos sucesos y los resultados de sus decisiones. Gracias, Astrid. Entonces, perdón, esta, esta condición de riesgo nos dice que ya es una situación más habitual dentro de las empresas, ¿no? ¿Cómo podríamos definir el riesgo? ¿Qué es el riesgo para nosotros? ¿Alguien que nos ayude? ¿Nadie? ¿Nadie ha estado en riesgo? Puede ser cuando no se concluye un objetivo o algo que tenemos planeado. Cuando no se concluye un objetivo o algo que tengamos planeado. Em, bueno, aquí, así como lo planteas, ya te estás yendo hasta el resultado, ¿sale? Es decir, ya sabemos que no concluimos ese objetivo. Ajá. Y eso ya no sería parte, o más bien sería la parte final de la toma de decisiones, ya cuando estamos evaluando el resultado. Pero el riesgo lo tenemos que contemplar desde antes. Ajá. A lo mejor en esa situación que tú nos mencionas, el riesgo está en que eh, para que el resultado haya sido que no alcanzamos el objetivo, pues el riesgo debió haber sido no contar con los recursos necesarios. Ajá. O eh, el riesgo en el cual nos encontramos todos, ¿no? Ahorita de manera general, el riesgo de que se presente una pandemia. Ajá. Y eso no me permita llegar a mis objetivos. ¿Sale? El riesgo como tal, pues es, es la probabilidad del daño que podamos sufrir, ajá, ante una situación o que represente una situación. Ajá. Por ejemplo, eh, ¿cuál es el riesgo de eh, de que yo me caiga cuando vaya bajando unas escaleras? ¿Existe riesgo o no? Sí, sí existe. Yo Sí, pienso ¿no? que sí, porque, no sé, a lo mejor, pues, bueno, si ponemos alguna situación, puede que exista, pues otro, ¿cómo se puede decir? Por ejemplo, que haya agua ahí, y entonces, pues sí puede haber como que un riesgo de que se les puede caer o alguna otra cosa, entonces, pues sí existiría un riesgo, ¿no? Ok, Ajá, o si va perfecto. corriendo también. Ok, ajá, exactamente, ¿no? El riesgo existe, ¿sale? Y si a eso le agregamos otras condiciones, como nos mencionaban sus compañeras, si voy corriendo, si las escaleras están mojadas, si voy distraído, si voy cargando algo, si traigo un calzado, unos zapatos que me dificulten el caminar, ¿sale? Entonces puede haber muchas otras condiciones, muchas otras variables, ajá,
que van a ir aumentando o disminuyendo ese riesgo, ¿vale? Pero el riesgo existe. Ajá. Entonces, el riesgo va a ser la probabilidad de que algo suceda. En este caso, como mencionábamos en nuestro ejemplo, el riesgo eh, va a cambiar su probabilidad o va a aumentar o disminuir dependiendo de las demás situaciones. En una situación normal, vaya, yo llevo eh, eh, un zapato con suela de goma, ajá, voy caminando, voy atento, voy bien, lo hago a una velocidad normal, paso a paso, eh, este, voy poniendo atención, ¿sale? Todo en condiciones perfectas, por así llamarlas. Aún así, hay riesgo de que me caiga, pero el riesgo o la probabilidad va a ser menor, ¿sale? Vamos a suponer que en ese caso el riesgo de que yo me caiga es del 5%, ¿sale? Pero si yo le agrego cada una de las situaciones que mencionamos o que mencionaron ustedes, está mojado, voy cargando algo, voy corriendo, mi calzado no es el más seguro, ese porcentaje de riesgo va a ir aumentando. Ajá. Si ponemos todas juntas, pues seguramente la probabilidad de ese riesgo que me caiga va a aumentar hasta el 90%. Ajá. Entonces, ese riesgo es la probabilidad de que algo suceda. Generalmente, en una situación más cotidiana, el riesgo es algo que nos pueda dañar, algo que nos pueda afectar. Pero en toma de decisiones empresariales y sobre todo económicas, el riesgo lo vamos a entender como la probabilidad de que algo suceda, ya sea bueno o malo. ¿Por qué? Porque en una toma de decisiones, en una inversión, supongamos, en un producto nuevo, puede ser que nos vaya bien, que el producto sea exitoso, pero también que sea un fracaso. Entonces vamos a tener probabilidades de ambas. Ajá. Por lo tanto, en toma de decisiones en economía, en inversión empresarial, vamos a tomarlo como algo bueno o algo malo, ¿sale? No precisamente algo malo. Ok, entonces ya que vimos, ya entendemos más o menos qué es el riesgo, aquí nos dice, ¿no? Precisamente, ese riesgo es la probabilidad de que los hechos o eventos ocurran, ajá, sean buenos o malos, ¿vale? La frecuencia con que se presenten y el impacto que tendrán en la toma de decisiones, ¿sí? Nos dice que para poder asignar la probabilidad o el porcentaje de que suceda cada uno, tenemos que evaluar estas dos probabilidades, tanto la probabilidad objetiva como la subjetiva. Ajá. La probabilidad objetiva es, está basada en todo aquello eh, que se puede comprobar, en todo aquello que es real, en números concretos, en números comprobables, en números que ya sucedieron y que tenemos como condición, que tenemos toda la certeza de que son reales. Ajá. Y la probabilidad subjetiva se basa en opiniones, en expectativas, en formas de pensar, en experiencia, ¿sale? Eh, no es que sea descalificada, ¿sale? Muchas veces puede ser que la probabilidad subjetiva sea eh, más considerada o incluso con mejores resultados que la objetiva. ¿Por qué? Porque en la práctica, los números, las estadísticas, eh, puede ser que no te indique nada porque el escenario era distinto, fue otro tiempo, fue otro momento, fue otra persona, puede ser. Ajá. Y la probabilidad subjetiva, al basarse en opiniones, en análisis de estas situaciones que son más cotidianas o más actuales, nos puede llevar a un mejor resultado, ¿vale? Pero como les decía, esa es la diferencia. Se va a basar una en datos reales, concretos, y la otra en opiniones, en experiencia, en intuición incluso, de la persona que va a tomar esa decisión. Ok, ¿qué características tiene la condición de riesgo? Aquí nos dice que principalmente se va a basar en la información obtenida, pues sí, ya sea de la probabilidad objetiva o subjetiva, pero toda la información que se pueda recabar. Mediante la experiencia, como ya mencionábamos, es parte importante. Alguien sin experiencia, pues difícilmente podría asignar un tipo de probabilidad de, de riesgo. Eh, Nos dice que a pesar de ello, las condiciones de riesgo siempre van a estar presentes, ¿sí? No,
No, el riesgo nunca se va a poder eliminar, siempre va a estar presente, aunque sea mínimo, pero siempre va a existir ese riesgo. Nos dice que conocemos las variables que no se pueden controlar. Sí, hay conocimiento de todo aquello que puede pasar, hay conocimiento de lo que nos puede afectar o nos puede beneficiar, pero no depende de nosotros, o no hay un control total sobre ellas. ¿Sí? Debido a esto, pues podemos estimar la pérdida, podemos estimar ganancia, podemos estimar todos y cada uno de los resultados, pero a pesar de ello, ni uno de esos eh, ninguna de esas estimaciones va a ser 100% segura. ¿Por qué? Porque, como mencionamos aquí, las variables no las podemos controlar, no están en nuestras manos. Por eso es que, a pesar de que nuestras proyecciones, nuestras evaluaciones nos indiquen algo, el resultado puede ser totalmente distinto. Ajá. Simplemente, al inicio de este año, en enero, nadie nos imaginábamos que eh, íbamos a estar la mayor parte del año guardados en nuestras casas, ¿no? A pesar de que era una nueva década de este milenio, a pesar de que pues, el inicio de año siempre representa algo más positivo, algo nuevo, algo renovador, ¿no? Y, y luego al tercer mes, todos esos planes se fueron, ¿no? Entonces, a pesar de que hagamos el mejor estudio, las mejores proyecciones, la mejor toma de decisiones, el resultado nunca se nos va a garantizar. Ahorita en los ejemplos vamos a ir mencionando cómo vemos reflejada esas condiciones. Y vamos con la última condición, que es la de incertidumbre. ¿Quién nos ayuda, por favor, con su lectura? Yo, profe. Sí, Toma de decisiones y condiciones de incertidumbre. En ese contexto, el decisor conoce cuáles son los posibles estados de la naturaleza, aunque no dispone de información alguna de cuál de ellos ocurra. Es decir, no puede cuantificar dicha incertidumbre. perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, en este último condición, la incertidumbre, eh, nos habla eh, de que a pesar de que nosotros sabemos cuáles son los posibles resultados que podemos obtener, que a pesar de que ya sabemos cuál es la probabilidad en el caso del riesgo, ¿no? De cada una de ellas, pues seguimos igual, ¿no? Porque al momento de tomar la decisión y al momento de implementarla, no sabemos cuál va a ser el resultado, como lo mencionábamos en el ejemplo de la pandemia, ¿no? Pues sí, ya todo estaba predispuesto, ya todos teníamos hecho nuestro plan para este año, ya teníamos hecho este, todo organizado, todas nuestras actividades. Las probabilidades eran, pues estoy seguro que todos hacemos probabilidades y tomamos decisiones basadas en que vamos a obtener buenos resultados, entonces todo estaba perfecto. Y a pesar de que la probabilidad de que íbamos a estar metidos en nuestras casas 9 meses del año era muy baja, yo creo que no alcanzaba ni el 1%, resultó la ganadora, ¿no? Entonces, como decíamos, a pesar de que yo haga todas mis proyecciones, a pesar de que yo tenga toda la información, a pesar de que yo tome la mejor decisión, el resultado nadie me lo va a asegurar, ¿no? Y estoy seguro que a partir de esto, pues nuestras probabilidades van a ir cada vez disminuyendo un poco ante la situación de que algo imprevisto se llegue a presentar. ¿Cuáles son las principales características de esta incertidumbre? Nos dice que pues es el escenario más común dentro de las empresas, tanto el riesgo como la incertidumbre son los más comunes. Eh, Nos dice que sí conocemos los escenarios futuros o los posibles resultados, ajá, ese no hay problema, pero no podemos asignar probabilidad a cada uno de esos sucesos. Ajá. Es decir, podemos cuantificar eh, eh, la probabilidad de que tengan cada uno de ellos, pero de que se presenten ya como tal, eso sí no lo podemos imaginar, ¿vale? Eso sí ya queda totalmente eh, eh, en, en algo incierto, ¿no? Nos dice efectivamente que no podemos cuantificar los resultados, ¿vale? Podemos asignar probabilidades, podemos imaginar cuál es más probable que suceda, pero no cuál es el resultado exacto que vamos a tener. Ese sí ya es completamente incierto.
Ok. ¿Dudas hasta ahí, hasta el momento? No, No, profe. profe. Bien. Vamos a ir entonces con los ejemplos para que nos quede un poquito más claro. Ajá. Primero vamos a hacerlo con una situación muy obvia, ajá, para que nos quede más claro cómo actúa cada una de estas condiciones, ¿sí? Em, y después lo hacemos con ese, ¿no? Pues con la compra de un automóvil. Bien, vamos a suponer que nosotros tenemos en nuestra mano un vaso de plástico, ¿sale? Todos ya lo imaginamos, todos ya nos visualizamos con ese vaso de plástico en la mano. Ajá. Y vamos a tomar la decisión de dejarlo caer al suelo. Supongamos que estamos de pie y la decisión que vamos a tomar es soltarlo para que caiga al suelo. ¿Sale? Bien, ¿cuál sería entonces la condición de certeza o certidumbre? Es decir, algo seguro que va a pasar. ¿Cuál podría ser? Que se rompa el vaso, ¿no? Eh, bueno, no tanto porque recordemos que el vaso es de plástico. Y si nada más lo vamos a dejar caer, difícilmente se va a romper. Sí hay una probabilidad, ¿sale? Pero no es 100% seguro. Aquí lo único que tenemos 100% seguro es que va a caer al piso. Es lo único que sabemos, ¿vale? El vaso no va a quedar flotando, no va a subir, mucho menos, ¿sale? Lo único 100% seguro es que va a caer al piso. Entonces, esa sería la única certeza que tenemos. Ajá. Ahora sí, pasamos al riesgo. El riesgo nos dice que yo tengo que cuantificar o tratar de asignarles probabilidad a, a los posibles resultados. ¿Cuáles son los posibles resultados? Su compañera nos mencionaba uno, ¿sale? Que es el que se rompa. No es muy probable, pero sí es un posible resultado. Entonces, lo podemos considerar. ¿Qué otro resultado puede haber? Puede ser que caiga de pie, o sea, o que caiga en su posición natural. Otro puede ser que caiga boca abajo. Otro posible resultado es que caiga de lado. Ajá. Vamos a suponer que tenemos esos 4 posibles resultados. Hay que asignarle la probabilidad a cada uno de ellos. ¿Sí? Vamos a suponer que la probabilidad de riesgo o de que cada uno de los resultados suceda es la siguiente, ¿no? Que caiga de lado, vamos a asignarle que es el ¿qué les parece? El 80%, ¿sale? De que caiga de lado. De que caiga boca abajo, que sea del 15%, ¿sale? De que caiga boca arriba, vamos a decir que sea del 4%. Y de que se rompa, vamos a asignarle el 1%, ¿sale? Repito, estas probabilidades se tienen que hacer o se tienen que asignar de acuerdo a la probabilidad objetiva y la subjetiva. En este caso, eh, que, que nosotros estamos planteando en nuestro ejemplo, pues es una situación muy común, muy simple, ¿sí? Y puede ser que nada más estemos utilizando la probabilidad subjetiva, de acuerdo a nuestra intuición, de acuerdo a nuestras experiencias, ajá, porque en algún momento se nos ha caído un vaso, entonces ya lo vivimos. En fin, únicamente estamos utilizando esa probabilidad, pero tiene que ser de acuerdo a algo. Ajá. Si yo no tengo experiencia en nada, pues entonces no me podría asignar probabilidades de ningún tipo, ¿vale? Aquí como yo lo he vivido, como me ha pasado, entonces puedo asignar esa probabilidad. ¿Ok? Entonces ya tenemos asignadas nuestras probabilidades, ¿sí? ¿Cómo actuaría la incertidumbre? Bueno, ¿ok? Ahora sí, ya que vamos a tomar la decisión y lo hacemos, tiramos el vaso, soltamos el vaso, ¿y cuál va a ser el resultado? No lo sabemos. A pesar de que la mayor probabilidad es de que caiga de lado, no sabemos cómo va
a caer en la primera, cuando tomemos la decisión, ¿sale? Como lo mencionamos, ¿no? En el ejemplo de la pandemia, pues sí, a lo mejor el que, el que existiera una pandemia en este año, nadie lo imaginó. Es más, yo creo que ni punto 0001 de probabilidad le dimos. Sin embargo, eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que pasó y lo que nos está afectando en nuestra vida cotidiana hoy en día, ¿vale? Entonces, la incertidumbre nos quiere hacer conscientes de eso, de que a pesar de que todo parezca que va a suceder algo, nunca lo podemos asegurar. Nunca podemos tener esa certeza, esa ese pleno conocimiento de que vaya a suceder, ¿vale? Entonces, en ese ejemplo, pues así lo podemos visualizar. ¿Cómo lo trasladamos a una situación un tanto eh, más elaborada, donde sí ya tengamos que realizar el proceso de toma de decisiones? Ok, vamos a suponer que vamos a comprar un automóvil. Ajá. Primero, ¿cuál es lo único que seguro o la única certeza que yo tengo? Pues que necesito un automóvil, ¿sale? En esa situación es lo único real o lo único comprobable que nosotros tenemos, ¿sale? Yo necesito el automóvil y que lo voy a comprar. Hablando en estricto sentido, pues sí, ¿no? Es lo seguro, que yo voy a comprar un automóvil. Sabemos que pueden pasar mil y un situaciones que nos impida comprarlo, pero para nuestro ejemplo es lo único que tenemos seguro, ¿sale? En el riesgo, pues podríamos señalar que eh, cuáles son los posibles resultados, ¿no? Una vez que lo compre, que yo quede satisfecho con el automóvil, que me lleve una decepción, que eh, dependiendo de la situación con que lo vaya yo a evaluar, pues que me salga defectuoso, que no cumpla con las expectativas, ¿no? Es decir, no cumple con lo que me dijeron sobre ese automóvil, en fin, y empiezo yo a asignar probabilidades, ¿sale? Es más probable que suceda esto, es más probable que suceda esto otro, es menos probable que suceda esto, ¿vale? Y en la incertidumbre, pues que a pesar de que yo ya chequé todas las opciones, tengo la información, sé que puedo quedar convencido o no, pues el resultado nunca lo voy a saber hasta que lo lleve a cabo, hasta que pueda implementar esa situación, ¿sale? Así es como podemos ver las condiciones en un ejemplo de toma de decisiones. Pero ahora vamos a ver un ejemplo aplicando el proceso de toma de decisiones, ¿sale? En este mismo, que es la compra de automóvil, vamos a suponer que, bueno, esa es la decisión que debemos tomar. ¿Cuál es nuestro primer paso? Dice que analizar, obtener información, analizar el problema o situación. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué información necesito saber para comprar ese automóvil? Pues primero necesito saber para qué lo quiero, ¿sale? El uso que le voy a dar a ese automóvil, ¿sí? Si es un automóvil para el uso diario o si es un automóvil para transportar a las personas o si es un automóvil que voy a ocupar eh, para la carga, algún tipo de material. Ajá, en fin, yo tengo que decidir, bueno, tengo que contar con esa información para saber qué automóvil comprar. Ajá. Otra información que necesito es si el vehículo que yo necesito está disponible en nuestro país o no. Ajá, para saber también dónde considerarlo, dónde comprarlo. En fin, vamos a suponer que ya tengo toda la información, ¿sale? Ahora me dice que tengo que evaluar alternativas, bueno, construir las alternativas y evaluarlas. Para evaluarlas, yo tengo que definir lo que para mí es importante al momento de comprar ese automóvil, lo que busco en ese automóvil. ¿Cuáles podrían ser esas variables? Pues puede ser el precio, puede ser la marca, puede ser la calidad del producto, puede ser el color o el diseño, ajá, puede ser, eh, no sé, el rendimiento del combustible, eh, el- los costos de mantenimiento, ¿vale? Yo voy a definir todas y cada una de esas variables, de acuerdo a lo que yo quiera, ajá, de acuerdo a lo que para mí sea importante en ese automóvil. Ya que definí mis variables, lo que para mí es importante, ya que las prioricé, porque también difícilmente todas las variables que mencionamos
se van a encontrar en un solo automóvil, entonces debo priorizarlas, es decir, enumerarlas, cuál es la número 1 y cuál es la número 10, para, de acuerdo a esa categorización, yo tomar la decisión. Empiezo a revisar ahora sí las alternativas, ¿sale? Vamos a suponer que voy a una agencia de automóviles y empiezo a ver todas las alternativas y los distintos modelos de auto que hay para poder evaluarlos y tomar la decisión. Ya que los evalué, elijo cuál es el automóvil que más me conviene, elijo el automóvil que más cumple con las variables y los criterios que yo definí y que me van a me van a permitir eh, alcanzar lo que yo busco en ese automóvil, ¿sale? Si es que es para la carga o si es para mí, para un uso personal o si es para transportar a más gente. Ajá. Elijo, lo compro y pues lo empiezo a utilizar para poder evaluar si es que cumple con todo lo que me dijeron los vendedores, con todo lo que me prometieron o no. Ajá. Si es que me sirve para el transporte de carga, si es que me sirve para el transporte personal, si es que me cumple con el diseño y la calidad, si es que me cumple con el costo, perdón, el rendimiento del combustible. Y de acuerdo a eso, pues ya yo empiezo a calificar la decisión que yo tome. ¿Sale? Sí nos queda un poquito más claro cómo actúan tanto las condiciones de la toma de decisiones como el proceso, como la aplicación del proceso. Sí. Sí, Sí, profe. profe. Sí. Ok, chicos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Hasta el momento. No, profe. No. No, profe. Perfecto. Entonces, ya que más tenemos. Creo que sí, nada más. Bueno. Ok. Sí, entonces, como les decía, pues si no tienen ninguna duda, pregunta, pues por mi parte también sería todo. Únicamente desearles que tengan un excelente día y que se encuentren muy bien y nos vemos la siguiente semana eh, en la clase el día jueves. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias igualmente. Muy bien, chicos. Cuídense mucho. Que estén bien. Bye, bye. Gracias, adiós. Adiós. Gracias igualmente. Bye. Bye, bye, chicos.